buenas, bienvenidos al nuevo capítulo de A Fondo. Hoy tenemos para todos vosotros a Jorge Gálvez, la persona que se encarga, que está detrás de FestRoot. Muy buenas, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos y todas? Gracias, Miguel, por invitarme. Espero que podamos echar aquí un ratito entretenido y dar algún consejito que otro. Sí, seguro que lo pasamos bien, nos entretenemos. Bueno, Jorge, antes de nada, ¿quién era Jorge antes de FestRoot? Bueno, pues un aficionado más al mountain bike que le ha gustado toda la vida y bueno, ha hecho sus pinitos en carreras y en cositas y nunca ha dejado de pedalear. Ujú. ¿Y cómo llegó la bicicleta, en tu caso, a tu vida? Uy, yo creo que a partir de los 10, 11 años que ya me regalaron la primera bici, ya empecé a moverme en este mundillo y que me gustaba y no me he vuelto a bajar una bicicleta. O sea, toda mi vida gira alrededor de las bicicletas. Siempre has estado dándole al mountain bike, ¿no? Ahora más a tema de carretera y demás, que ya hablaremos luego, pero tu vida, digamos, ha girado siempre en torno al mountain bike, ¿no? Mayoritariamente sí, sí, y a varias disciplinas también. Ujú. ¿Cómo cuáles? Bueno, empecé como todos haciendo cross country, luego me pasé a un poquito al descenso y al final terminé haciendo enduro, que es lo último que está haciendo estos años hasta que, bueno, retomo otra vez el cross country y distancias más largas que me apetecen más y me he ido moviendo en ese rango. Creo que es una cosa natural en mi generación porque todo esto como que lo introdujimos y lo trajimos al concepto que es hoy y era la parte, pues si te gusta el mountain bike intenso, pues terminas haciendo este tipo de rutas. Ya. Y entonces tú en el cole, que eras el niño raro, el niño que no jugaba al fútbol, o también jugabas al Claro, fútbol. no jugaba al fútbol y era el niño raro, efectivamente. Así que bueno, con eso tienes que vivir. Me alegro que hoy en día, con la afición que hay, las escuelas que se están haciendo nuevas en muchos sitios, en muchos ayuntamientos, ya las chicas y los chicos jóvenes se puedan iniciar en estas cosas sin que sea nada rarísimo, sin que seas el bicho raro. Sí, yo creo que cada día hay mucha más promoción del deporte, ya te digo, en todos los ámbitos y los ayuntamientos se esfuerzan, yo creo que por justamente por eso, ¿no? Por promocionar todas las actividades que haya, ya sea de deportes individuales a deportes colectivos, ¿sabes? Muy bien. Y, por ejemplo, em, ¿qué te enganchó mucho más el mountain bike de otros deportes? O sea, ¿por qué te enganchó mucho más? Yo creo que fue la parte técnica, la parte de adrenalina, porque al final el ciclismo de fondo no tiene por qué tener tanta adrenalina, pero yo creo que fue un poco eso y la aventura. Siempre me ha gustado el mountain bike en altitud, un poco salir de la pista, irme mucho por senderos, sendero roto y descubrir un poco, no el ciclomontañismo como concepto, pero sí que me gusta ir muy arriba. Entonces, al final, mountain bike vas a sitios que con otro tipo de bicicleta no podrías hacer. Ya, eso sí que es verdad. La verdad es que las sensaciones que te da el mountain bike, hay otras disciplinas que no te lo dan. No es el momento, la parte técnica yo creo que te da ese punto de estar viviendo solo ese momento con tú, la bicicleta y la montaña y no hay más rival, no hay más competencia que la tuya misma. Ujú. ¿Y cuál fue, digamos, tu mayor dificultad en esos inicios dentro del mountain bike? Porque me imagino que al principio, pues claro, tú a lo mejor veías un salto de piedra, aunque fuera pequeño, y eso asusta, ¿no? O sea, no todo el mundo es capaz de atreverse a pasar por ahí, aunque cuando somos pequeños se dice que somos más inconscientes, que realmente, pues eso, nos atrevemos a todo, ¿no? Bueno, yo es que la parte técnica fue lo que más me costó, porque de venir del autoaprendizaje al final no sabes. Tuve la suerte que por el camino me fue encontrando gente que dedicó un poco de su tiempo a enseñarme técnica poco a poco, y a base de práctica he llegado a lo que soy hoy en día. Entonces creo que esa parte es la que más me costó, que hoy en día creo que también lo podemos solucionar de mejores maneras. Porque yo también cuando era joven en una escuela de ciclismo de montaña había muy pocas y era difícil obtener una plaza porque no estaban ni siquiera en Madrid. Ajá. Y luego ya cuando te hiciste un poco más mayor, empezaste a competir en diferentes categorías. Sí, bueno, más bien distintas disciplinas. Ujú.
Entonces intenté un poquito de descenso, intenté un poco luego de enduro y luego al final, cuando ya decidí dejar de correr, pues me dediqué unos años al enduro y lo que te he contado antes he retomado ahora el XC y bueno, y he retomado la carretera, que luego hablaremos de ello. Sí. Pero creo que esa es la parte, lo que peor llevé, la falta de apoyo, porque al final, si quieres competir, por ejemplo, en descenso, muchas carreras, en mi época había carreras en Madrid, pero eran muy pocas, tenías que ir fuera. Tienes esos viajes y todo te lo tienes que costear tú. Ya. Y eso lógicamente no está al alcance de todo el mundo. Por desgracia no, y más en Madrid. Si viviéramos en una zona del Pirineo o de Galicia, que ya están fomentados desde hace muchos años, hay más posibilidades de poder entrar en una escuela y al final te ven, compites y tienes más opciones. Pero claro, al final las familias tienen que asumir gran parte del gasto hasta que despuntes un poco. Ajá. Y se me acaba de ocurrir una pregunta. En tu época, ¿qué comunidad era un poco la que veías que apuntaba más maneras o apoyaba mucho más el tema del mountain bike o el tema del... Bueno, en todas sus disciplinas, vamos, por decirlo de alguna forma. Como punteros, Cataluña. Yo Ajá. creo en mi época era lo más potente, la cercanía al Pirineo, Andorra para hacer descenso, ya aparecieron los primeros bypass, no solo el de la Pinilla ni la Fenasosa, ya Andorra ya funcionaba como bypass, entonces la cercanía, quieras que no, les da un escalón más. No es lo mismo empezar a hacer descenso en Madrid, que te tienes que buscar la manera de hacer remontes en aquella época que estaba mucho más legalizado y ahora es imposible, a estar a 2 horas y pasar el fin de semana entero en un bypass en unas instalaciones preparadas para ello. Vale, vale, vale. Vale, sí, lógicamente la cercanía de la montaña al final te hace un poco de forma natural, pues ir hacia ese camino, ¿no? O sea que es lo lógico, sí. A ver, a lo mejor aquí en Madrid pues sí que tenemos, joder, está Peñalara y toda esa zona, ¿no? De la Sierra de Guadarrama. Sí, bueno, Pero pero al final no estás en una población cercana ya, y que realmente puedas hacer mountain bike en todas sus disciplinas libremente. Aquí en claro. Madrid, por la normativa del Parque Nacional, evidentemente tenemos que respetar y no Sí, se puede circular por donde nosotros queramos. Entonces eso es un limitante. sí. Sí que es cierto que cada vez hay más carreras de ayuntamientos y la Federativa de Madrid está interesante, pero tienes que entrar ahí para luego poder optar a otra cosa que serán los nacionales o alguna cosa un poco más internacional. Esto hace unos años se ha cortado, ¿no? El tema de, digamos, por la Sierra de Guadarrama y demás, ir por donde te apetezca, ¿no? Básicamente. A ver, evidentemente al cambiarlo a Parque Nacional tienes una serie de normativas que tenemos que respetar todos. A mí no se me ocurre ir a Ordesa y meterme con la bicicleta por cualquier sitio, ¿no? Y es un parque nacional. Ujú. O a Doñana y cruzarme las marimas con la bicicleta, ¿no? O sea, hay que cumplir la normativa y ya está. Nos adaptamos a lo que tenemos y protejamos la montaña, que la queremos para todos. Eso una buena piedra de toque, ¿no? Porque al final siempre estamos hablando, joder, pues salen mucha gente del trail, ¿no? Como Kilian Jornet que saca su zapatilla, de la huella de carbono, de cómo se maltrata o no la montaña, de que no se note que las carreras hemos pasado. Sí que es cierto que la bici de montaña en todas sus disciplinas, el paso por senderos o por caminos tiene mucha más erosión, ¿no? Que a lo mejor una carrera de trail, o eso creo yo, corrígeme si me equivoco, pero cómo ves tú que la gente en mountain bike, digamos, fomenta un poco más el cuidado de la naturaleza, de la montaña? A ver, es que cuenta que la base del mountain bike es la montaña. Si yo no tengo una montaña y unos senderos en condiciones donde estar y los intentamos cuidar entre todos dentro de lo que podamos, al final me quedo sin sitio donde montar. No es como la carretera, que al final salgo y hay muchas carreteras y aunque se estropee una, siempre tengo otra. Aquí no. El mountain bike, y más cuando tenemos las zonas tan acotadas, o nos preocupamos todos un poquito de mantenerlo y cuidarlo, o al final lo vamos a perder también. Entonces se perdería la base del mountain bike. ¿Crees que a veces, por ejemplo, las instituciones y demás no piensan, o sea, prohíben por prohibir, o sea, sin pensar mucho en, a lo mejor, en que realmente el paso por esa zona, por la naturaleza o lo que sea, no hace tanto daño? ¿O crees que, pues eso? Creo que el gestionar vale dinero y no están dispuestos a gastárselo. Ujú. Se puede gestionar. Hay parques naturales y hay reservas y hay todo que se gestiona el turismo de una manera sostenible porque al final también la naturaleza no puede absorber tanto de nosotros. Somos mucha gente haciendo lo mismo, pero gestionado, bien gestionado, se puede hacer.
Pero claro, la gestión vale dinero, la prohibición no. Ya, ya. No, está claro, al final, bueno, la política pues tiene también otras cosas. Yo creo que todos somos naturalistas, ¿no? Un poco por naturaleza mismamente, ¿no? Como la palabra lo dice, pero es verdad que también tenemos que ser consecuentes con el impacto que se pueda tener sobre ciertas zonas. Claro, claro, pueden minimizarlo a zonas en las que se puede hacer de uso recreativo y sancionar aún más las que sean totalmente necesarias de uso natural. Pero gestión al final, es lo que me refiero. Mi opinión es que la gestión vale dinero y no quieren y la prohibición no. Ya, Todo es más sencillo. pues sí. Bueno, ahí está el tema y yo creo que, bueno, pues al final las cosas van saliendo y van surgiendo como son. Muy bien, Jorge, me gustaría preguntarte por Firroot. Al final, cuéntame cómo nace esta idea, qué pretendes o qué pretendías y a lo mejor ha cambiado de tu inicio a ahora. Cuéntame un poco. Bueno, yo buscaba un proyecto nuevo, algo que pudiera ayudar y que pudiera dar un poco de mí y se me ocurrió esta idea de iniciar a la gente en el mountain bike. Me di cuenta que al final el nicho más grande dentro del mundillo del mountain bike es el usuario medio, el que quiere salir el sábado o el domingo con sus amigos, hacerse una rutita e irse tranquilamente a casa. Dentro de más largas, más cortas, más intensas, menos intensas, y que ahí había un problema de técnica, sobre todo cuando iba a cicloturistas últimamente, observaba mucha cantidad de gente teniendo errores técnicos un poco de base que les facilitaría bastante más la diversión y el buscar al final que todo sea mucho más grato, ¿vale? Porque yo verme una cicloturista a la mitad andando porque me han puesto unas zonas técnicas, pues no sería plato de buen gusto. Entonces, bueno, a partir de esa idea empecé a desarrollarlo y poco a poco ha llegado a lo que hemos llegado hoy. Me acuerdo de las primeras clases con 2 alumnos y ahora tengo los grupos completos. Tengo bastantes clases individuales también. La gente cada vez confía más en mí y me siento muy contento por ello. Ahora además la social ride que organizo para Trek y demás funcionan muy bien. Viene un grupo muy bueno de gente. He hecho que se conozcan gente porque aparte de las clases estoy formando mi propia comunidad de ciclistas y estoy muy, muy, muy satisfecho con la comunidad que se ha formado de gente maja que quiere salir el sábado a hacer su rutita, divertirse, tomarse algo y luego irse para casa. Mm. Aparte de eso, también has colaborado con alguna marcha, ¿no? Con el tema de patrocinio y demás, ¿no? Aportando tus clases y demás, ¿no? El año pasado participé como colaborador en la Sierpe, aparte de participante, y este año volveré, aunque no estaré presencialmente porque estaré fuera de Madrid con un grupo de ciclistas, volveré a contribuir a que estas marchas cicloturistas sean cada vez para más gente y que más gente de nivel medio quieran divertirse en una prueba como esta, que es muy asequible y con un poquito de técnica pues se pasa aún mejor. Entonces me parece muy interesante porque cada vez hay más y creo que es el punto que la gente quiere conseguir de, bueno, yo salgo a montar regularmente y un día ocasional me apunto con mis amigos y nos hacemos una marcha de estas, con nuestros avituallamientos, nuestros trofeos y todo lo que conlleva. Esta marcha de la que comentas, ¿en qué zona es? Se hará en Pedro Bernardo, Ávila, como el año pasado, y el entorno que tienen alrededor, que es increíble. Es una zona bastante desconocida y que tiene mucho, mucho interés tanto para el mountain bike como para carretera, pero que tiene muchos rincones que descubrir que si vas año tras año que cambian el recorrido, vas descubriendo y saboreando, que a mí es una zona que me gusta mucho. Ujú. Y para ti, por ejemplo, digamos que ya ha pasado tiempo, ¿no? O sea, desde esos inicios de Ferrut a día de hoy, para ti, ¿qué significado tiene ahora mismo ese nombre, esa marca? Bueno, para mí es el proyecto para terminar dedicándome a lo que me gusta, que creo que si lo consigo es un gran logro, dedicarte realmente a lo que te gusta y la satisfacción de que cada vez ayudo a más gente. Cada vez mis alumnos y alumnas van a más marchas, a más carreras o se organizan un viaje este verano a un sitio nuevo porque se ven mucho más valientes y sobre todo he conseguido que bastante gente no deje este deporte.
tenido alumnos con accidentes muy feos y alumnas con accidentes muy feos que estaban a punto de tirar la toalla y hemos conseguido otra vez retomarlo y que incluso vayan a más y se diviertan aún más. ¿Vale? Mi objetivo siempre es que la gente se divierta y disfrute. La parte competitiva es para otros instructores. Yo no me dedico a eso, me dedico a que la gente disfrute y saboree la montaña a su ritmo y de una manera segura. O sea, al final, tu mundo, digamos, está más encaminado a la iniciación dentro del mountain bike, ¿no? Más que a lo Sí, mejor a un nivel iniciación. medio alto, ¿no? No, hasta nivel medio. Yo creo que ya a nivel alto también tenemos que tener unas cuestiones físicas que todos no tenemos. Entonces, si tu objetivo es divertirte y disfrutar de una ruta de mountain bike de 60, 70 kilómetros, nivel medio, pues genial. Si ya quieres dedicarte a un nivel alto, a lo mejor lo que necesitas son instructores que se dediquen a la competición. Sobre todo un poco lo que comentabas antes también de, pues eso, esa persona que se baja en la primera piedra que sale, primer senderito, la trialera, pues que esas personas tengan la suficiente confianza, ¿no? Como para, no, me atrevo, la voy a hacer y no me tengo que bajar, porque todos sabemos que vamos a una cicloturista o cualquier marcha y muchas veces se forman colas pues porque hay X personas que se bajan porque tienen miedo. Que ojo, el miedo está ahí y es libre y todos lo pasamos en algún momento determinado, ¿no? Pero bueno, si al final superamos todos esos miedos y esos detallitos, hacen que las rutas o las marchas pues sean mucho más fluidas, que nos Claro. divirtamos mucho más, ¿no? A mí me gusta más decir bloqueos. Creo que decir miedos crea más sentimiento aún. Solamente es cuestión de ir con progresión y poco a poco. Si a mí lo que me da miedo son los escalones, vamos a empezar con un escalón de 5 centímetros, ¿vale? Y luego ya iremos a los de 30. No hay prisa. Todo cuestión de ir progresando poco a poco y verte capaz y que tu propio cerebro diga que eres capaz de hacerlo. Simplemente muchas veces lo que les pasa es que se encuentran en situaciones nuevas que nunca se le han dado, porque han hecho Ya. su marcha, sus rutas con sus amigos, sus amigas, y no han salido de ahí. En el momento que pasa eso, o se apuntan a una carrera competitiva, que también me ha pasado. He tenido alumnos que me han venido porque se han apuntado a una prueba de las 7 estrellas, que es competitiva, y ostras, ya sabemos a día de hoy que en el XC hay que tener un nivel técnico muy alto. Se han encontrado con cosas muy desagradables o incluso accidentes. Entonces, bueno, hay que ver un poco hasta qué nivel quieres llegar y cuál es tu objetivo. No todo el mundo, si todos supiéramos hacer manual de 200 metros, pues todos correríamos la Copa del Mundo, ¿no? O saltar 20 metros por el aire. Que a veces me preguntan que cuántos metros salto y cosas así. Yo no me dedico a eso. Soy Ya. otros instructores y de otras escuelas y demás. ¿Vale? Sí, de hecho, yo creo que hay un problema justamente con eso, ¿no? Porque al final estamos viendo todos los que vemos Copa del Mundo y demás. Hemos visto esa evolución que ha habido a lo largo de estos años de circuitos que eran muy ratoneros, muy de subidas explosivas, muy de repente a ver saltos de no sé cuántos metros, o sea, muy técnico. Sí, O sea, y eso creo que también ha influido en circuitos, digamos, a nivel amateur, por decirlo de alguna forma, ¿no? O carreras tipo Costa Blanca o Mediterranean Epic o Colina Triste, ¿no? Que han ido incrementando su nivel de exigencia y muchas veces no es para todo el mundo, porque al final son carreras UCI, ¿no? Pero sabes dónde te metes cuando te apuntas a una carrera de esas, pero son niveles bastante elevados. sí, no, yo diría que ya un 40-60. O sea, ya el nivel técnico tiene que contar como un 40% del deportista a día de hoy, tanto en maratón como en cross country. Ajá. O sea, eso no. Y más, prima más, yo creo, ahora el espectáculo que realmente la condición física Sí. que tienen los deportistas, que es grandísima. Y esas partes casi ni las enseñan ya. Se van solo a las zonas técnicas que cada vez son más técnicas. Eso te O iba a sea, yo decir, creo que yo creo que. que ahora prima más lo que se ve en la tele, ¿no? Porque es más espectacular ese salto de 8 metros, que a lo mejor pues ese tío que está Exacto. subiendo por una raíz, o esa mujer que está de repente en unas eses ahí, pegando un palo. Claro, Claro, está ahí, claro. está el debate, pero lógicamente el dinero y la televisión es la que manda, ¿no? Sí, 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 al final es el espectáculo que es lo que vende, pero yo me pasa igual. Creo que se está dando
poco espectáculo al estado físico de los deportistas y mucho al técnico, que al final es lo espectacular, lo que tú dices, una alfombra de raíces, unos escalones grandes, un rock garden, o sea, hay un montón de obstáculos ya incluso artificiales para darle más espectáculo, por lo tanto limita aún más el porcentaje de deportistas que pueden llegar a ese punto. Ya. No todos los ciclistas de montaña hoy en día son capaces, Sí, claro. teniendo condiciones físicas incluso. Si un triatleta, en este caso, que se dedique a, por ejemplo, a hacer triatlón cross, o un tío que haga mountain bike, que se dedique en exclusiva al mountain bike, a veces le surgen problemas de este tipo. Pues imagínate a ese usuario de domingo que estabas comentando, que es de fin de semana, de amigos, pues cuando le surgen cosas de estas, pues se le hace más mundo todavía, creo yo. Claro, claro. Por eso yo creo que con un poquito de técnica puedes superarlo bien, sin que sea un drama y sin que sea un accidente, y seguir disfrutando de la prueba y animarte a hacer cada vez cosas más interesantes. Y oye, si te pica el gusanillo este de las cicloturistas, que son muy divertidas, suelen tener un ambientazo y las organizaciones lo suelen hacer muy bien, pues genial, porque al trimestre, una cosa así, y echas un fin de semana bien. Fin de semana divertido con tus amigos, incluso llevándote a la familia, porque cada vez son más familiares. Así que Sí. creo que por ahí es donde la gente termina confiando en mí después de ver resultado en otros y en otras. Claro. Oye, ¿y qué problemas ves principalmente en esa gente que se está iniciando o que ya viene viciada un poco por el paso de los años? ¿Qué errores ves más comunes? El primer error que veo al iniciarse es que a poco que ya sacan una distancia, 40-50 kilómetros de pisteo, enseguida el amigo se lo quiere llevar a la montaña o se lo quiere llevar a una cicloturista, y es cuando vienen los problemas y vienen los bloqueos o los accidentes con lo que conllevan. Creo que primero por ahí un poco molestarse en coger algo de técnica o ser más progresivos en el tipo de rutas que hacen cuando hacen mountain bike. Coge un poquito carril bici y pista, sí, porque es una bici de mountain bike, pero al final aventurarte a subir a una montaña y encontrarte un sendero muy estrecho, cosas así, creo que le falta progresividad, intentan dar un salto muy grande. Ya. Y hablando de nivel amateur, como estábamos hablando antes, antes me estabas comentando que pues estabas dando unos ciertos valores a la técnica y a la forma física. Si lo extrapolamos a ese nivel de persona amateur, ¿cómo sería tu porcentaje? ¿Cómo crees que sería el porcentaje? Vamos. No, ahí ya te digo que un 60-40. 60 el físico y 40, o sea, 70-30, menos. Al final, una cicloturista, aunque tenga alguna parte un poco técnica, se pone como para que nadie se aburre, que haya un poco de todo, pero están pensadas con un poquito de coherencia normalmente y no hay ninguna locura. Uh-huh. Entonces, creo que prima más el estado físico que el técnico. Pero lo que hablábamos, con un poco de técnica ni siquiera te paras ahí. Continúas con la marcha y te la tomas de otra manera y la disfrutas mucho más. Claro. A ver, es que hay que saber diferenciar entre carrera y marcha, ¿no? O cicloturista. Claro. No es lo mismo ir una carrera competitiva en la que prima la velocidad y el tiempo y tal, claro, a una cicloturista que, aunque tenga crono y tenga podium, al final somos todos amigos y vamos a disfrutar, y yo claro, no te cierro y tú me dejas pasar. Eso Cuando es. es. Te apuntas a una Pero UCI S1 y el nivel que va a haber ahí, lógicamente, no tiene nada que ver a la cicloturista del pueblo de no sé dónde. No tiene nada que ver. Efectivamente. No hay amigos en la primera y en la segunda sales con números de teléfono, ¿me entiendes? Y Ya. tomándote una cervecita luego. Ya. Las competitivas son competitivas. Allí la gente se está jugando mucho. Pero dentro de eso, si quieres sentir un poco lo que es un día de carrera, sentirte especial, que te corten el pueblo y por senderos marcados, ¿no? Un poco ese ambientillo competitivo, aunque sea contigo mismo o con tus amigos, las cicloturistas son muy interesantes. Me parecen una idea muy buena para hacer una o dos al año teniendo la edad que tengas. Da igual, porque ahora hay máster en todo. Entonces, como compites contra ti mismo y son de nivel técnico relativamente fácil, nivel bajo-medio, te permiten pasar un día de carreras y un día de sentirte el centro de atención, ¿no? Un poco.
Ya. ¿Y tú eres más de, por ejemplo, de carreras o de cicloturistas? ¿Qué te gusta más? Uf, es que hay, claro, hay un El gen debate. competitivo A mí lo es tienes, que ¿no? Al final. sí, sí, así me gusta alguna competitiva al año y me gustan algunas cicloturistas al año. Depende también el grupo con el que me vaya. Si es un grupo es otro. A ver si me explico. Si dependiendo del grupo nos apuntamos a una competitiva y si es otro grupo pues vamos a una Ya, cicloturista porque son distintas. sí. Sí, que hay a lo mejor compañeros o compañeras que son más de no, no, vamos a ir a morir. Y hay otros colegas con los que te juntas que son pues eso, los de sábado, que Sí, terminas con una eso jarrita de es. cerveza allí, todo celebrando, ¿no? Y llegamos todos juntos a meta y cuando yo no pueda tiro de ti, cuando yo no pueda, tú no puedas, pues tiras tú de mí y ya está. Compañerismo. Luego, pues hay veces que me gusta competir y volver a sacar esa venilla y llegar y, madre mía, me has sacado 10 segundos, no que me recupero en la segunda o alguna cosita así. La Incluso, última que he hecho así ha sido el Cabra Loca en Huesca y ha sido muy disfrutona, por muy, eso muy disfrutona. la cabra loca es muy descensera, ¿no? Es un formato all mountain que combina tanto el cross country como el enduro, digamos. Unas Ujú. bajadas algo más suaves, pero cuenta mucho más el físico que el técnico. Ya. Así que te tengo que decir que de las 6 especiales, técnica solo había una. El resto eran muy físicas, muy de pedaleo, muy físicas para ir con bicicletas de down country o mountain en un ambiente muy divertido porque ahí lo que cuenta es el crono de bajada y no el tiempo de enlace. Entonces, en el tiempo de enlace, pues te sueles juntar con más ciclistas, ya hablas, risas, chistes y bueno, y al final del día, pues has empezado 4 y termináis 16 tomando cervezas. Qué buenas. Esas son las mejores, ¿eh? Esa es la mejor copa que se puede Yo he hecho ganar. también mis carreras y mis cosas, pero las que termina siempre con alguien con el que has hablado durante la Sí. ruta y demás, a mí esas me gustan mucho. Son las mejores, son las mejores. Sí, sí, sí. Muy bien. Y para ti, por ejemplo, que ahora, digamos, estás en el otro lado, que eres el instructor, que eres el que estás ayudando a esos chicos y chicas a mejorar su técnica y demás, eh, digamos, ¿qué es lo que ves mucho más en esos bloqueos mentales que son de una forma generalizada? O sea, que tú me digas, pues por ejemplo, pues que echan el cuerpo muy atrás o que no colocan bien los brazos o al estar en Mira, ese punto, dime. claro, sobre todo lo que dices tú de la posición, llevan posiciones muy anticuadas al formato de bicicletas que tenemos hoy en día y el uso del freno. El uso del freno, de hecho, muchas de las veces se ven en problemas porque no saben usar correctamente los frenos. Y son Utiliza- dos detalles que el primer día trabajamos, las utilizamos, posiciones y los frenos. utilizamos menos el freno delantero de lo que debemos, ¿no? Muchísimo menos de lo que se debe. Y tampoco sabemos soltar los frenos cuando debemos. Es que es un poco un juego, un poco, en clase explico que es como una coreografía, un poco de todo. Ya. Tanto posiciones, mover el peso como el uso de los frenos. Ajá. Entonces, con progresión te voy enseñando a posicionarte bien en la bici y después, aparte de girar, evidentemente, el uso correcto de los frenos y a controlar la velocidad. Siempre digo que tienes que llevar una velocidad que seas capaz de gestionar tú. Que tú entiendas que esa es la velocidad, no la que yo te diga ni la que te diga tu amigo, ni suelta el freno que puedes ir más rápido. Tienes que poder gestionarlo tú. La que tú sientes en ese momento y Eso es. venga. Eso es, porque no tienes el día, porque se han movido las piedras con la lluvia o porque simplemente no te apetece. Ya. Y ahí, claro, cuando yo suelto frenos, tengo que asumir riesgos también. ¿Dónde está ese límite entre el progreso y asumir riesgos? A ver, el límite lo pones tú, es que depende de tu objetivo. Si mi objetivo es simplemente ir a las mismas rutas de siempre con mis amigos, que son las que me gustan, pero no tener que bajarme en ningún sitio, pues vas a llegar a un punto de progresión muy bueno y ya está, hasta ahí. Otra cosa es que cuando lleguemos al límite quieras superarlo. Es que yo quiero correr y quiero bajar más deprisa porque necesito bajar más deprisa. Pues ahí tienes que asumir cierto riesgo de que algo puede salir mal.
Dentro que también se trabaja con progresión, que no es todo de Sí, golpe, sí, no es sí, a sí, la... sí. Donde iba a 10, ahora voy a 35, no. Pero tienes que asumir que algún accidente puede haber, sobre todo en descensos. Claro, al final, bueno, bajar en pista más rápido, pues bueno, la pista, es ancha, se ve todo y digamos que puedes soltar un poco más frenos, que eso, vamos, te da tiempo a todo. Pero claro, cuando estamos metidos en un sendero, la cosa cambia. Y ahí Sí, el riesgo, pues es bastante más elevado, porque no vemos esa piedra que pueda haber en el centro del mm, sendero, no vemos a lo mejor esa rama, no vemos una persona que viene, a veces pasa. claro, pero es que eso igual lo trabajamos la visión, trabajamos donde tenemos que mirar, que es otro error que comete mucha gente, ¿vale? Si yo voy por el sendero y me quedo mirando la piedra, me voy a ir contra la piedra garantizado. No Ya. sé, me explico, ¿no? Si me quedo mirando el árbol, me voy a ir contra el árbol. Entonces yo te enseño a mirar donde tienes que mirar. Sí, porque Para eso necesitas uno de los errores más comunes siempre es como mirarnos a la rueda, ¿no? Cuando hay mirar que muy mirar cerca, siempre sí. adelante para anticipar un poco, ¿no? Claro, tenemos que ir por delante de los obstáculos. Y yo cuando estoy en un obstáculo ya estoy pensando en el siguiente. No me quedo en ese momento. Estamos hablando de un deporte en movimiento. No puedo quedarme donde estoy ni pensar en lo de atrás. Solo puedo ir pensando en lo que tengo por delante. Si no le doy tiempo a mi cerebro a procesar información, no puedo tomar decisiones. Ya, Si yo miro un metro delante de la rueda de la bici, solo puedo analizar lo que hay en un metro. Si la velocidad que llevo es excesiva, tendré un accidente. ya, Ahora, si yo voy mirando 2, 3 o 5 metros por delante, la velocidad puede ser mayor y no cometer ningún error. También te digo que, en mi opinión, los accidentes más graves son en las pistas, no en los senderos. porque Si la los gente se senderos tú confía. llevas una velocidad controlada, puedes caerte de lado, te puedes tropezar, seguramente tengas alguna pequeña caída. ¿Vale? No se la quito a nadie. Pero los accidentes graves suelen pasar en la pista por lo que tú dices. Bajas relajado, sueltas una mano para coger una barrita, un agujero, a volar. Clavícula rota. Arrastrar a 20 metros porque bajabas a 50, 60 por hora. En un sendero, ir rápido para una persona normal son 20, 25 kilómetros por hora. Ya va rápido. Sí, Que los accidentes normalmente suelen ser menos graves. Otra cosa es lo que hablabas tú de superar los límites. Y yo ese sendero, cada vez lo quiero bajar más deprisa, puede que en algún momento la velocidad sea excesiva y tenga un accidente. o sea, sobre todo al final en disciplinas como enduro, ¿no? Que hay mucha piedra, hay mucho árbol por medio y tienes que ir lidiando con todo eso, ¿no? Y tienes un punto que el enduro tienes que pedalear. Tienes que subir tú a las zonas donde empiezan las cronos especiales donde te cronometran, mientras que en el descenso te suben. No le quito mérito a ninguna de las cosas, ¿vale? Pero un punto que hay Sí, que tener en cuenta en el enduro, da igual que sea en el bike que en bici de enduro, es el cansancio físico. Entonces, para mí son los ciclistas de montaña más completos, física y técnicamente, porque cuando desaparece el físico, desaparece la técnica. Cuando estamos frescos es muy fácil, cuando estamos cansados no, y eso también se trabaja. claro. O sea, yo al final, muchas veces, lo que tú dices, es verdad que cuando estás haciendo cualquier marcha o cicloturista, lo que sea, y ya están llegando los últimos kilómetros y va fundido, la concentración ya no es la misma. O sea, tu nivel técnico, o por lo menos a mí me pasa, que a lo mejor no es que vayan más justo, pero sí que te notas como más torpón, ¿sabes? Sí, sí, claro, todos, yo incluido, cualquiera. Y si preguntas a cualquier élite te va a decir lo mismo. Lo que pasa es que también se entrena. Ahí está tu nivel de concentración y de confianza en ti mismo, que aunque te duelan las piernas y las manos vas a continuar, porque sabes lo que tienes que hacer. Pero bueno, a nivel aficionado, pues te paras y descansas. Sí, puedes Ya está. hacerlo. Claro, no estoy compitiendo nada más que conmigo mismo o estoy en mi ruta habitual. ¿Para qué voy a forzar más la máquina? Claro, Otra cosa es que estemos entrenando. hay marchas que en los avituallamientos tienen una barbacoa ahí en medio de la esta, te puedes parar y comerte un Y un bocadillo. DJ, y música, y por eso digo que está bonito y sentirte protagonista. Salir de la plaza del pueblo con toda la grupeta, que cortan calles. Para mí me parecen muy bonitas para un aficionado a nivel normal, nivel medio, disfrutar un fin de semana en algún sitio o en alguna cicloturista que tenga cerca de casa. Te suelen dar tu seguro federativo, o sea, está todo bien Sí, organizado. Pueden ser muy divertidas porque te sientes el centro de la atención al sí, sí, final. sí. Oye, ¿y qué te parecen esas marchas que están... No hay muchas, pero sí que están surgiendo. Marchas en las que, en vez de estar balizado el trazado,
ellos te dan el track y estás sin balizar, o sea, tienes que ir, digamos, siguiendo el track en tu GPS. Ah, ¿Cómo lo ves tú? O sea, a lo mejor para nivel, digamos, para un tío que ya controle, una persona que ya controle, es mucho más fácil el tema de navegar y demás, ¿no? Que para una persona a lo mejor que se está iniciando, que tiene que estar fijándose en la piedra, en el track, en no sé qué. bueno, yo creo que es un puntito más de aventura si eres más aventurero. No creo que el nivel técnico te influya mucho si lo que vas es simplemente a realizarla. O sea, si Ya. vas a competir, evidentemente sí, pero si vas a hacerla y vas con tus amigos o vas solo, bueno, te perderán más o te perderán menos, te tocará subir más a aprender. Puede ser un punto de aventura, yo no he hecho ninguna, pero puede ser bastante interesante con ese puntito de aventura y de pues, que me puedo perder, que voy a hacer unos kilómetros más o menos. Yo creo que son interesantes. Ujú. Sí, a ver, yo he hecho de las dos y la verdad es que el que no te den, o sea, que no vayas mirando, digamos, los papelillos volar en los árboles, que tengas que ir mirando el GPS, a mí me gusta también. Tiene su rollito, como dices tú, de aventura, ¿no? Un poco de búscate la vida y Sí, si eso te has es. pasado, pues tienes que volver, es lo que hay. Claro, exacto. Te toca empujar la bici para arriba, pues te toca, pues te has pasado el cruce. Me parece un punto de juego, ya te digo, bastante aventurero e interesante. Vale, muy bien, pues damos un poquillo zanjado por ahí. Hablando con Nati, en el capítulo anterior, que ella al final también, aparte de hacer triatlón, hacía mountain bike y demás, eh, nos comentaba ella que, tú fíjate, una chica que al final ha tenido bicicleta rígida, bicicleta doble, a tope compitiendo y ella nos decía que bueno que a día de hoy que ella por ejemplo podría competir y demás y hacer todo tipo de cosas con rígida, con su tija telescópica, unas buenas ruedas y tal. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que es tan necesario el tema de tener una bicicleta doble de estas pues como de ahora, ¿no? De alta de gama, con sus cuadros de carbono, tú vamos, que pese nada, 10 kilos. Bueno, yo creo que va un poco en el ciclista, ¿vale? Si tú sigues siendo competitivo utilizando una bicicleta de cuadro rígido en los mismos circuitos con tu tija telescópica como se utilizan hoy en día y con el neumático que mejor te vaya para esas circunstancias y sigues siendo igual de competitivo, para adelante. Que es evidente que seguramente las zonas técnicas de bajada descansen más llevando una doble suspensión porque la bicicleta trabaja mucho más, eso está ahí, es evidente. Entonces es compensar un poco si la velocidad con la que vas a subir con la rígida, porque es una bicicleta más sencilla, menos complicada, menos mandos que manejar también, mientras que una doble, bloqueo, estija, al final tienes otro mando más que tienes que gobernar durante la carrera. Creo que al final es el crono el que tiene que mandar y el ciclista. Yo he visto ciclistas con cuadros rígidos hacer bajadas igual de técnicas y prácticamente a la misma velocidad que bicis de doble suspensión. Creo que hoy en día es más la geometría de la bici en ese punto el que marcaría la diferencia real entre el mismo ciclista con una rígida que con una doble. Ujú. Sí, sí, sí. La verdad es que es una cosa curiosa porque también muchos tenéis percepciones diferentes, ¿no? O muchos os acercáis y otros diferís a lo mejor de, pues eso, yo a lo mejor te diría, pues mira, yo que utilizo rígida, sé que si cojo una doble, pues iré mucho más rápido, pero estoy bien, ¿sabes? De momento me encuentro a gusto con mi rígida, con telescópica y tal, que se puede mejorar mil cosas, lógicamente, y que el día que cambie a una doble, pues voy a flipar. O sea, eso lo tengo clarísimo. Es que además las dobles de hoy en día son sumamente divertidas. Una doble de XC Down Country como la mía es una bicicleta muy divertida que te permite hacer muchísimas cosas, tanto subiendo como bajando. Entonces es una recomendación muy buena también. Pero si eres muy purista, pues es cierto que cada vez van teniendo geometrías más agresivas y un poco de flexión de vainas y bueno, alguna cosita por ahí que te permite ir con más comodidad. Pero al final, si estamos hablando a nivel competitivo, el crono es el que manda, ya no Ya. tanto el Sí, sí, ciclista. no, está claro, está Comparar. claro. Al final, si lo que buscas es rendimiento, pues tendrás que buscar bicicletas de rendimiento. Nosotros buscamos rendimiento dentro de lo que somos. No sé si me explico. Dentro de lo que soy. Yo es verdad que mi primera bici de montaña, ya de adulto, ¿sabes? Porque al final, yo cuando volví al triatlón y demás, empecé a hacer triatlón, me compré esa bicicleta de montaña y demás.
y era una Canyon, una doble. Pero yo hice el cambio a la inversa. O sea, yo compré una doble, estuve montando un doble y vi que como que mi sensación era como que no estaba aprendiendo a montar con una doble. Y vendí esa doble y me compré una rígida. Me compré la Scott que tengo a día de hoy. Le metí su manillar de carbono, le metí su tija telescópica. Se puede mejorar seguramente las ruedas. Eh, y yo veo que he mejorado mucho más con esa bici rígida, incluso en saltos y cosas así, que a lo mejor si hubiera tenido durante todo este tiempo la doble. Es que lo mismo lo que te has obligado es a tener más técnica, que antes no la tenías porque trabajaba la bici. Es que era lo Pero que, es cierto era lo que que la buscaba. comodidad, claro, si lo que buscas es rendimiento, al final hay que buscar lo que más rendimiento te dé. Pero en términos generales, una doble suspensión es más cómoda y más segura. ¿Es más lenta? Sí, pero es más cómoda y es más segura. Claro. O sea, yo al final lo que buscaba era aprender. Dentro del Mm. nivel que puedo tener actualmente, o sea, era aprender a saber trazar, a corregir con una bicicleta rígida, que una bicicleta doble, sabes que muchas veces se come todo. Yo creo que era la única forma de aprender y era dar un paso atrás. Creo que me ha salido bien. A día de hoy estoy muy contento. Dentro de lo que cabe, me suelo manejar bastante bien dentro de trialeras y ese tipo de cosas, con sus saltitos, sus cosas. Todo se puede mejorar, lógicamente. Y el día que cambiemos una doble, pues veremos. Veremos, Miguel, a dónde va. Ah, pues hasta al infinito, ya hasta arriba del todo, hasta hacer cumbre y luego por abajo, que no nos queda más de subir. Veremos a Pero ver. sí que es cierto que esto evoluciona mucho y las bicicletas de hoy en día actualmente son bicicletas que te permiten... Yo creo que están abriendo incluso todavía más el mountain bike a más gente, porque se sienten más cómodos, se sienten más seguros, son más confortables y eso hace que al final cojas más ganas de salir a montar en bici y luego pues el mundo de la e-bike que ha entrado pisando fuerte y es inevitable Eso te que iba a está decir. abriendo aún más el mundo del mountain bike a más gente. Eso te iba a decir, digo, porque el mundo de bike a día de hoy está, vamos, es un boom que no veas. Pero yo recuerdo aquel viaje que hicimos no y yo en el Danubio en el año 2018. Vimos esas primeras personas ahí yendo por Alemania, por Austria, esas personas que iban con su bicicleta eléctrica y nosotros decíamos, ¿pero estos globeros, ¿no? ¿Quiénes son? Y fíjate ahora, o sea, es que ahora mismo quien no tiene una bicicleta e-bike, pues es raro, porque yo incluso tengo amigos que tienen bicicletas, digamos, musculares o clásicas, ¿no? Pero tienen e-bike también. A ver, es que ha entrado pisando fuerte, entonces depende de la modalidad que quieras hacer de mountain bike. Yo a día de hoy, sinceramente, para un aficionado medio al enduro, no pensaría en otra opción que no fuera una e-bike. Porque al final, si tú quieres disfrutar el sábado de una buena ruta de enduro, durante la semana tienes que entrenar como un élite prácticamente. Porque si no, es muy duro físicamente. Sí, Entonces, una e-bike te abre la posibilidad de irte el sábado, divertirte como te gusta e irte a tu casa. claro, Feliz y contento a jugar con tus hijos y a claro. pasar el sábado por la tarde. Mientras de la otra manera llegas que parece que has hecho una prueba de la Copa del Mundo. Destrozado y bueno, al que le guste también está muy bien. Sí, Pero a mí cuando me preguntan sobre esa disciplina en concreto, recomiendo muy mucho la e-bike. Luego el resto de bikes, pues oye, si me dicen, mira, es que yo quiero ir a hacer turismo en bici con mi mujer y no hemos montado en bici la vida. Oye, pues una gravel eléctrica me parece una idea muy buena. Con tus sí, guardabarros, tus portabultos y tus cosas, y te va a dar ese plus de que empiezas a hacer ejercicio y necesitas una ayuda. Que sí, poco a sí. poco cada vez será menos. Sí, sobre todo para esas personas, esos hombres y mujeres que, pues, bueno, pues la edad ya no va perdonando y a lo mejor toda la vida han hecho ciclismo y tal, pero ya se ven pues un poco más lastrados Exacto, físicamente y se compran esa bicicleta, ¿no? Que al final les echa un poquillo exacto. una mano. Y para seguir Claro, disfrutando de pues la salida de los amigos y demás. y de moverse, que al final, aunque estés mayor y estés delicado, una e-bike te va a permitir tus rutitas de carretera de 50 kilómetros, que ya son más que quedarte en el sofá a terminar de Sí, estropearte. por supuesto que sí. O personas que se han dado cuenta que necesitan un cambio de vida y empezar con una e-bike es mucho más satisfactorio, las Ya. cosas como son. Nos gusten más o nos gusten menos los que somos más puristas, ¿vale? Porque, bueno, Yo lo yo veo soy muy bien, purista en algunas cosas, veo bien pero el mundo de bike,
pero creo que en mi casa no va a entrar. En la mía ya he entrado Creo, ¿eh? y no puedo evitarlo. Te digo, creo, porque nunca se puede decir nunca, pero nuestra mentalidad es un poco más de antes, ¿no? De dar pedales nosotros. Pero bueno, Sí, bueno, yo ahora hago enduro con una e-bike y doy las clases con una e-bike. Así en la que, por tuya, un en tu lado, casa ha entrado. sí, yo he entrado de lleno. Es la parte que te he dicho antes de hacer enduro de una manera muy divertida, que estando en forma, evidentemente, la bicicleta da mucho más de sí, ¿vale? Porque os puedo contar un poco lo del Cabra Loca. Gestioné muy bien la batería y en el kilómetro 50 de 76 tenía un 60% de batería. Buah, brutal. Entonces, claro, los últimos 25 kilómetros con dos especiales fueron a turbo prácticamente, Claro. ¿sabes? Porque gestioné, tiene también una parte bonita la e-bike de jugar al ajedrez con la batería cuando estás un poco en forma, pero quitando esa parte, veo muy positivo que mucha gente se está iniciando en esto, que necesitan moverse y necesitan hacer ejercicio. Y Claro. es una manera, me parece muy buena de empezar. Y oye, a lo mejor luego se pasan a la carretera porque ya han bajado unos kilos, se encuentran mejor, tienen la e-bike Sí, para hacer montaña y luego se pasan a la carretera. sí. Y, Sí, sí. y se fomenta un poco el deporte, que la gente se cuide un poco. Sí, es verdad, ¿eh? Yo sí que conozco casos de ese tipo. De empezar con la e-bike y tal por exceso de peso y con el tiempo pues han dado el paso, digamos, a una bicicleta, digamos, muscular, ¿no? O sea, Claro, es una opción muy buena. sí, 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 sí. Oye, a Nati le pregunté por un tema de estos candente, ¿no? Que está ahí en el mundo del mountain bike, ¿no? De la bicicleta con ruedas de 32. ¿Tú cómo ves eso? Ay, me vas a hacer mojarme. Sí, mójate. Pues quiero ver resultados, no quiero ver prototipos en un momento puntual o en un tramo de sendero puntual. Me voy a esperar un poco. Evidentemente, el Campeonato del Mundo nos dará los resultados y ahora mismo no me voy a mojar porque con las 29 en su día me mojé y ahora todos llevamos 29. No lo sé, no lo sé. Les encuentro algo de sentido para algunas cosas y sin sentido para otras. O sea, para bajar en línea recta me parece con mucho sentido, para pistear me parece con mucho sentido y subir un sendero o un camino liso también le encuentro mucho sentido. Pero las zonas técnicas, a mí todavía lo que he estado viendo de distancias de ejes y demás y de distancia general de la bici, no sé yo, ¿eh? Eso dijo Nati, que ella el tema de girar y eso con unas ruedas tan grandes, que no lo terminaba de ver. Ella No, piensa que esto no va a ir al mercado, que se va a quedar ahí. no lo sé. O sea, en el mercado ya están. Ya puedes comprar 32 Sí, de pero bueno, doble suspensión o digamos rígidas o de lo que quieras y de forma... gravel generalizada. Sí, No lo sé. Sé que muchas marcas están ya trabajando en sus prototipos, ¿eh? O sea, puede ser un formato que dentro de unos años se implante, igual que el monoplato en carretera, que también vendrá dentro de poco. Creo que son cosas que van a llegar al mercado y ya veremos cómo lo acepta el mercado. bueno, ¿eh? Yo Sacando ahí, sacando perlitas, ¿eh? O sea, monoplato también a carretera. A ver, cuéntanos, ¿qué sabes? seguramente, ¿Qué sabes que no seguramente. sepamos? No, pero lo puede saber cualquiera. El mercado está tirando cada vez. Si ves a más pros y más élite, llevan monoplato. Pues la gente mueve, son capaces de moverlo. Entonces llevan casetes más grandes y desarrollos prácticamente de montaña en una bici de carretera, pero claro, con un plato de 60, de 62, o sea, cosas muy grandes que tienes que poder moverlas. Pero sé que Serran está ya investigando y ha salido público en un montón de revistas la opción del monoplato con desarrollo de 12 o 13 como sacan gravel. Pues Entonces, el gravel es como el experimento para Ya. muchas cosas de estas. Todos éramos reticentes en su momento del monoplato. O sea, yo me acuerdo que en mi Canyon yo tenía doble plato. Y yo no veía eso del monoplato de la gente en mountain bike. Y todo el mundo hablaba maravillas. Eso sí, cuando yo cambié a la bici rígida ya tenía monoplato. Y yo dije, esto es la panacea. O sea, vamos, esto es un... Vamos, no sé por qué no ha llegado antes, ¿sabes? Es que ha quitado mucho, Yo, yo creo que claro, ha quitado muchos problemas. Aparte del peso que podamos aligerar, antes el doble plato así, se podían casquillar con claro. el barro, todas estas cosas, ¿no? A ver, yo creo que ha llegado de una manera natural porque en alta competición en aquella época prácticamente no cambiabas plato, ¿eh? Ibas con un 36 o un 38 en el medio y como mucho llevas el pequeño y seguramente ni lo usabas porque llevabas el casete más grande que pudieras llevar. Entonces ha entrado como de una manera natural al mountain bike. No como
igual que las 29, al final han entrado de una manera muy natural, porque si practicas carretera y mountain bike, al final la rueda es igual y la sensación de movimiento es prácticamente igual. Ya. No se entrena de otra manera, no era como antes con las 26 y las 29 y cosas así. Sí. Tiene mucho sentido. Entonces, ahora la carretera no le termino de encontrar, ahora que practico más y eso y hablo con más gente, no le termino de encontrar la utilidad en el usuario medio, ¿vale? A lo mejor en la élite sí, porque no lo usan y para qué lo quieren. Simplifiquemos la bici. Pero también tienen acceso a una tecnología que nosotros no tenemos. Claro. Entonces ahora creo que es precipitarse a intentar probar algo que seguramente no te funcione, porque además las bicis no están diseñadas para monoplato. Ya. Por ejemplo, en gravel ahora mismo está... Ey, se ha quedado. Vale. Te hemos recuperado. Que te estaba diciendo que en gravel ahora mismo también está, bueno, el concepto de mullet, ¿no? Que es ese plato, en monoplato, y meter un cassette de mountain bike atrás. Tener un desarrollo muy amplio, ¿no? Que al final te permita, pues eso, ir por sitios rápido, pero a la vez, si vienen cuestas importantes, pues poder subirlas, ¿no? En el gravel y en el ciclocross le encuentro más sentido, por la simpleza mecánica. Sobre todo en las pruebas que veo ahora hoy en día de gravel, que al final les hacen cruzar río, mucho polvo, la bicicleta sufre muchísimo, igual que el deportista. En gravel, ciclocross siempre ha sido duro, pero al final es un concepto más corto, mucho más sprint y sufre el material, pero no de esa manera. Este fin de semana que ha sido el rancho he visto las imágenes y los ciclistas y las ciclistas han llegado destrozados y las bicicletas igual. Entonces entiendo que quiera simplificar la mecánica de la bici para que tengan las menos averías posibles. Pero estoy harto de ver vídeos en las paradas técnicas de gravel, limpiando la transmisión y lubricándola corriendo mientras el deportista cambia bidones, coge geles, Ya. porque saben que van a tener problemas. Entonces lo entiendo, por eso creo que es como el laboratorio para muchas cosas de estas a nivel de empresas. Sí, sí, hombre, lógicamente al final es como ese híbrido entre carretera y montaña, ¿no? Y Donde el el castigo al barro... material. Yo eh, creo que es más el castigo al material. sí, ¿no? A ver hasta dónde llega el material, sí. Porque en el mountain bike igual suele ser todo más reducido y sobre todo el competitivo es mucho más sprint, mucho más explosivo. Aunque hagan maratón, un maratón hoy en día de mountain bike son 110, 115, que sí que es una distancia grande, pero que no es una prueba de carretera de 250 kilómetros. Pero una prueba de gravel te pueden salir 2.000 metros y 1.500 y 150 kilómetros fácilmente, de Sí. polvo, de barro, de ríos, Sí, de muchas o ya cosas. si tiramos a ultradistancia, pues eso, carreras de hasta 500, 800 kilómetros, o sea... Exacto, exacto. Sí, sí, la verdad es que es un buen test, lógicamente, para las bicicletas y para las marcas, vamos. Mm. Yo por ahí tengo alguien que me comentó en su momento que trabajó en Trek, que los test de las bicicletas, o sea, realmente las bicicletas la vendían a los usuarios, a nosotros. Esas bicicletas partían por puntos determinados de la bici y se devolvían y eran su forma de Trek de saber dónde estaban los fallos. Puede ser que antes trabajaran así. Sí. No. A día de hoy, no, ya te lo A día aseguro de que hoy no. no, He te estoy visto. hablando hace muchos años, pero de una persona que ha Sí, trabajado sí. para Trek y Sí, que puede ser. Un laboratorio de pruebas, los propios clientes al y asumirlo final es por el garantía y ya campo, está. es directamente el campo, ¿sabes? El laboratorio de Sí. pruebas. Si ven Mm. que de 20.000 bicicletas que han vendido, 7.000 rompen por el mismo punto, pues ahí hay un fallo. Claro, todo Eso esto es. tiene su lado negativo, que la caída que podemos tener es interesante también. Bueno, a lo mejor no es caída, pero hay un riesgo, ¿no? Un poco, sí. Pero bueno, ahí se queda en las sombras, ¿no? De las Sí, conspiraciones. sí, 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 sí. Muy bien, Jorge. ¿Cómo llevas esto de First Route en redes? ¿Cómo lo mueves? ¿Qué vas poniendo y demás? Bueno, no soy un gran influencer, ¿eh? Pero bueno, pues voy subiendo un poquito de contenido de las clases y que vea la gente a lo que me oriento realmente, porque muchas veces cuando buscan instructores de mountain bike lo que se encuentran son instructores de enduro, de descenso, que están muy bien y tienen su campo, pero no lo que están buscando. Por eso te estábamos hablando antes del grueso del nivel medio, Ujú. del usuario de fin de semana. Entonces ahí, pues bueno, muestro que mis clases están mucho más orientadas a eso y a un nivel más amateur que el enduro y el descenso. No todo el mundo quiere bajar como un loco ni todo el mundo quiere saltar.
Ya. Entonces, bueno, muestro ahí el contenido y voy poco a poco y luego de vez en cuando subo algún vídeo con tips, consejos, algún infograma para dar algún dato Ujú. curioso, intentar colaborar un poquito, que no sea todo las clases y seguir formando comunidad. Pues está muy bien. Entiendo que lógicamente ese contenido que subes, que muchas veces lo hablamos todos, ¿no? De que a veces los influencers y demás nos suben contenido que está un poco maquillado, ¿no? Que yo entiendo que el contenido que tú subes es un contenido que al final es lo que es lo que está ahí y demás, sin engañar a nadie, no hay salto de 20 metros ni cosas así, que No, luego lleven a equivocaciones, ¿no? exacto. Sí, no, yo todo prácticamente, a ver, sí que saco contenido de mis rutas de mountain bike, las que a mí me gustan hacer, y alguna incluso de carretera, que también me gusta mucho hacerlas, pero el mayor contenido que tengo es mostrar que con un poquito de técnica y un poquito de apoyo se pueden superar muchos obstáculos y convertir el mountain bike en un deporte mucho más divertido. Qué guay. Sí, la verdad es que, bueno, todo lo que sea realidad, ¿sabes? Porque ya sabemos que las redes están llenas de mentiras. Todo lo que sea realidad, yo creo que al final a la gente pues le ayuda, pues, eso, a realmente seguir cosas que le puedan servir. O sea, porque yo seguir a personas que me venden cosas que no son reales, pues es que no le veo mucho sentido, la verdad. No todo el público quiere eso. Claro, Ya está, es así de sencillo. No todo el usuario que hace mountain bike quiere hacer eso. Ya está. claro. Pues sí. Bueno, y ahora vamos a cambiar de tercio, porque yo me he enterado de que, bueno, este año has dado un giro en tu mundo deportivo, ¿no? O sea, has pasado de ese mountain bike a hacer triatlón. Cuéntanos, Efectivamente. cuéntanos. A ver, esa película, ¿por qué? Porque a ver, soy un culo inquieto, entonces me había cansado un poco de hacer prácticamente solo el mountain bike, porque al final, aunque quedes con los amigos el fin de semana, el resto del tiempo que le dedicas lo haces solo. Y lleva muchos años haciendo solo. Y bueno, pues aparte de colaborar con Trimas como instructor de mountain bike, pues empecé como socio y me he animado a empezar los entrenamientos desde septiembre. Sí que tenía muchas ganas porque nunca he entrenado natación y era una oportunidad para mí de poder entrenarla y mejorar, que me apetece mucho, y otro reto más. Así que bueno, este sábado 20 me inauguro con un triatlón completo, espero poder superarlo, que la meta es acabarlo, ya está, y hacer memoria de todo este camino de septiembre aquí y disfrutarlo como lo he disfrutado, porque si no disfrutas el camino, al final el día de la prueba simplemente es una tortura. Eso es. O sea que bueno, eso al final la motivación de hacer algo diferente es lo que te ha llevado a estar entrenando en las tres disciplinas, ¿no? Sí, bueno, y el ambiente del equipo y todo lo que conlleva la gente de Trimat, porque si no tampoco lo hubiera hecho. No me apetecía tampoco estar en un ambiente excesivamente competitivo, en un ambiente donde se potencia el que hagas cosas y que te superes y ya Claro. está, que es lo que me apetecía. Entonces, bueno, pues un poco que he encontrado mi sitio y que me gustan los retos nuevos y cambiar un poco las cosas, pues bueno, aquí he Claro. terminado haciendo esto que creo que continuaré unos añitos más. Y que la gente cuando termina los entrenamientos se toma sus cervecitas, ¿no? Efectivamente, cervecitas, hay cenitas, hay fines de semana y bueno, hay Eso mola. compañerismo y hay buen rollo. Me Eso gusta mola. mucho el ambiente de las carreras, animamos mucho, somos un club que se nos recuerda por la animación o por los problemas Eso es. y a mí a día de hoy pues me suma mucho. Qué guay. Oye, por lo que estabas diciendo hace un momento, entiendo que, bueno, dentro de los tres deportes, ¿no? De la natación, del ciclismo y de la carrera, el ciclismo lo descartamos porque es algo que ya lo tienes implícito. Pero si tuvieras que decirme entre la natación y la carrera el deporte que más te está llevando quebradero de cabeza, ¿cuál sería? Uf, la natación, la que más quebradero de cabeza me da por lo que te he dicho, nunca he entrenado natación, nunca he ido a una escuela de natación, entonces es aprender técnica, coger el fondo, acostumbrarte a estar en el agua, a sentirte natural en el agua y bueno, pues es un reto para mí grande y muy interesante. Además que es que la natación es complicada, porque ya cuando empezamos a más de mayores, que es como que lo de mejorar se puede mejorar, lógicamente, pero para mejorar segundos es un Sí, sí, sacrificio cuesta, enorme. cuesta.
Pero bueno, como el objetivo es hacer algunos triatlones al año, un par de ellos o tres, divirtiéndome y entrenar, porque me apetece entrenar con gente y con el equipo y demás, pues bueno, lo que te he dicho antes. Si voy disfrutando todo ese tiempo de entrenamiento, luego las carreras simplemente es una fiesta. Qué guay. ¿Y hay algo que te haya sorprendido del triatlón? Que al llegar dijeras, yo no pensaba que fuera esto así. ¿Para bien o para mal? Para ambas. Para bien el ambiente de competición, ¿sabes? Aunque al final no ganes nada, el de superarte, el de si puedo te adelanto sin maldad, ¿vale? Sí, A nivel amateur, sin ninguna maldad, y si puedo voy un poco más deprisa porque me voy a intentar superar. Y algo que he visto un poco mal, pues bueno, en alguna que he participado, saltarnos alguna norma de seguridad para los deportistas, pues no me gusta y no lo llevo bien. Entiendo que otras se pueden flexibilizar, pero hay otras que deberían ser mucho más rígidas, en mi opinión, y con la falta de experiencia, que solo llevo un año. ya. Bueno, a ver, yo creo que hay diferentes federaciones y también diferentes tipos de carreras, ¿eh? Que ojo, hay muchas que son para fomentar el triatlón y hay otras que son, lógicamente, a lo mejor Campeonato de Madrid, Campeonato de España y la rigidez está. O sea, es así. Pero bueno, entiendo por dónde van los tiros, ¿sabes? Y, o sea, el objetivo real que nos has comentado es casa de campo. O sea, de Casa de aquí campo. a 2 semanitas. Semanita y Nada, poco. en 2 semanas. Nada, me queda Estás nada. ya que vamos, que no, que estás cagado. Bueno, no te creas porque voy a ser sincero, yo en septiembre cuando empecé el primer día en la piscina, cada 25 metros me salía con un ataque de ansiedad y a día de hoy acabo los entrenos. A mi ritmo, a mi velocidad, y para mí es un logro muy grande, ¿eh? Estamos Sí, sí, sí. hablando de no hacerme 300 metros en la piscina, hacer entrenos de 2000, de 1800 en una hora. Que creo que la progresión ha sido muy grande y doy gracias a la entrenadora que hemos tenido, al equipo que me ha apoyado y una palmita en la espalda por mi constancia. Hombre, por supuesto, que no solo los Eso. compañeros o la entrenadora hacen tu trabajo, o sea, que esto es así. Ellos están ahí, pero el que tiene que correr, nadar y montar eres tú, o sea, esto es Sí, pero así. no es lo mismo que te empujen a que Sí, te está claro. pongan la zancadilla. Está claro que hay que darle valor a todo el mundo, pero que tú no te debes de restar nunca valor porque al final No, no, eres la no. persona que lo hace, o sea, Exacto, es que esto exacto, exacto. funciona así. Qué guay. ¿Y tú crees que la comunidad mountain bike y triatlón van muy de la mano? ¿O podrían No, llegarlo? podrían. Si te gusta más el tipo trail, el triatlón de montaña y eso sí, evidentemente van de la mano, pero en general no, porque al final el triatlón, tanto si usas bici de crono como si no, se hace en el asfalto. Entonces al final corres por asfalto, montas en bici por asfalto, evidentemente al final, quieras que no, puede que alguien haga un poco, pero su tiempo lo dedica al asfalto. Claro. No, es así. Bueno, yo qué sé, yo al final siempre veo un poco que... Yo creo que todos los ámbitos deberíamos de apoyarnos, ¿no? Ya sea de una bici o de un tipo de bici o otro tipo de bici. Yo creo que entre todos podríamos llevarnos bien, porque vamos a una preguntita así de estas trampas. ¿El gravel? ¿Qué dices del gravel? El gravel, Gravel, para mí, gravel sí, gravel no. gravel sí, gravel tiene su sitio y se lo ha ganado y es su modalidad y nadie se lo va a quitar. Ese tipo de ciclismo tiene que ser así y punto. Pero creo que lo de la teoría de que el que no sabe hacer mountain bike se pasa al gravel no es cierto. Creo que le ha abierto un mundo de polvo y tierra a muchos ciclistas de carretera, porque el gravel es un concepto que técnicamente no es tan alto como puede ser el mountain bike, pero tiene su espacio que se lo ha logrado él solito y ahora cada vez más. Ya, sí, sí, no, está claro. Yo creo que el mundo del gravel, tú fíjate, hablando con una de las personas que tendremos capítulo aquí, ya hablaremos con él, cuando salieron las primeras bicicletas de gravel ya hace unos años me decía, pero si yo
el gravel ya lo hacía hace, no sé, qué año me dijo. Porque es una persona además que ya tiene sus añetes pero se ha recorrido medio mundo en bicicleta. O sea, es una de esas personas que hay que escuchar. Y a mí me ha enseñado fotos de bicicletas de montaña con manillar de Ah, sí, carretera. claro. O sea, Esto él no ya es iba con nuevo. su gravel de la época, con sus alforjas, con su tal. O sea, Oye, me decía yo a me mí no a mí no me acuerdo. va a enseñar nadie lo que es el gravel porque yo ya hacía gravel. O sea, Yo me acuerdo de coger en el 98 una revista de mountain bike y ver vídeos de Alaska de gente con una Kona con manillar de carretera y sus alforjas cruzándose Alaska. O sea, o Canadá. O sea, esto no es de ahora, con ruedas de mountain bike. sí, sí, Lo sí. que pasa es que ahora pensamos que se inventa un concepto nuevo y lo que se inventa es un concepto competitivo, pero el Sí. concepto de bicicleta ya existía. De hecho, lo que Al hemos final la que se ha visto, utilizado para el turismo habitualmente. claro. El tema es que el inicio del gravel actual, yo creo que era más una bicicleta aventurera, pero esto se ha cambiado, o sea, ha cambiado a lo que es bicicleta de gravel race, o sea, bicicletas de racing, Sí, de sí, competición, sí, cuanto claro. más aero mejor, cuanto más paso de rueda para meter un balón de 2,1 o 2,0 Y mejor, perfil en la llanta aerodinámico, sí, se ha perdido un poco el el concepto norte a lo aventura, que ¿no? era. Porque le han pasado al modelo competitivo. Es que al final el que practica gravel como aventura no lleva ese tipo de gravel, porque no puede llevar alforja, no puede llevar guardabarros, no puede llevar ciertas cosas que necesitas para hacer ese tipo de Pero gravel. bueno, por ejemplo, en ultraciclismo, yo qué sé, puedes hacer Basajaun o cualquier carrera de este tipo. Tú vas con tu bolsa de bikepacking y a lo mejor no necesitas llevar guardabarros, ¿sabes? No, Y pero al final necesitas llevar las bolsas. sí, eso sí, pero es mucho más Y estilizado. una bici race, muy race, probablemente no puedas llevar el mismo tipo de bolsas o ni siquiera puedas llevarlas. No, sí, sí que entran, lo que pasa es que la gente a lo mejor usa lo mínimo. Tira más de chalecos también. Bueno, habría que estudiar un poco qué bici voy a usar y para qué la voy a usar. Vale, Jorge, pues te voy a hacer unas preguntitas que quiero que respondas así de forma rápida, ¿vale? ¿Sendero o pista? Sendero, ¿Sendero técnico o flow trail? flow trail. ¿Maratón o enduro? Uf, a día de hoy maratón. ¿Nadar, correr o pedalear? Pedalear. ¿Salto o rock garden? Rock garden. ¿Y cuál crees que es el material más sobrevalorado y el más infravalorado? El más sobrevalorado. Uf, ostras, no sabría decirte ahora mismo. Las transmisiones. Y el menos valorado, las tijas telescópicas. Vale, perfecto. ¿Puedes decirme un poco por qué? Bueno, las transmisiones al final, dependiendo del nivel que quieras, yo entiendo que quieras una fiabilidad, ¿vale? Una cierta fiabilidad, pero no nos tenemos que ir siempre al tope de gama loco de 2.000 euros, ¿vale? Hay transmisiones muy buenas a un precio que cualquier persona puede mantener, que al final la bici hay que mantenerla también. Ya. Y luego creo que a día de hoy todavía la tija telescópica hay mucha gente que no lo ve como un medio de seguridad a la hora de hacer mountain bike. Me da igual que sea una bici rígida, que una bici de doble suspensión, que sea XC, que enduro, ¿vale? Pero para mí a día de hoy es una medida de seguridad muy buena y te puedo asegurar que casi todos mis alumnos ya la llevan. Es un aliado, ¿eh? La tija telescópica Sí, sí, ayuda sí. El bastante. poder, el poder bajar el centro de gravedad mucho, mantenerte centrado en la bici, ayuda muchísimo. Le ha cambiado la perspectiva a muchísima gente. Sí, porque al final antes lo que tendíamos era echar el culo para atrás, ¿no? Y a intentar Claro, librar. el sillín no te permitía bajar tu Claro, centro de gravedad, pero es que además las bicis eran mucho más cortas y con los ángulos mucho más grandes. Entonces eran muy, muy nerviosas. Teníamos que controlar una bici muy nerviosa. A día de hoy son bicis más abiertas, más largas, con un centro de gravedad más bajo. Y además, si le añadimos la tija telescópica, podemos, como digo yo en mis clases, escudarnos en la bici, que sea nuestro escudo en la parte más técnica. sí, a mí me ha gustado mucho, la verdad. Que desde que la puse hay que utilizarla en cada bajada, Yo, la verdad. yo te chivo que si tuviera gravel tendría teja telescópica también.
Ahí Ya lo se ha visto dejo. hasta en carretera, ¿eh? Utilizando, no me acuerdo si fue en París-Roubaix o ya ha habido unas cuantas Sí, que en carretera puede están ser, utilizando tija telescópica. O sea puede que, ser. bueno, si se lleva por algo es. Yo lo que no termino de ver es el gravel ese con horquilla de suspensión. Porque al final si tú haces gravel es porque buscas algo, no porque... Si no estás intentando hacer un híbrido entre montaña y camino, ¿no? Pero Sí, a bueno, ver, para los puristas es un engendro. El que le gusta el ciclocross o el gravel, eso lo ve como un engendro. Yo creo que son bicis muy aptas para viajes largos, cómodos. O sea, ya, tengo 20 días de vacaciones y me dedico 20 días a recorrerme Francia ya. por Sí, vía, por distintos caminos y distintos vías ciclistas y demás, sin aventurarme a la montaña. Me parece unas bicis muy cómodas, sinceramente, para hacer muchos kilómetros una persona que vaya a estar muchos días, por ejemplo, o sea, que no sea tan purista sí. en ese Canyon. aspecto. Canyon, por ejemplo, ha sacado una que tiene una horquilla muy chiquitita, muy chiquitita. Y yo creo que te da Trek, justo Trek, lo mínimo como claro, para... Pero claro, si ya tiene mantenimiento, ya es claro. pasta añadida a otra bici más. Pues si tienes una de montaña, es mantenimiento. Si es doble, pues doble mantenimiento. Si encima tienes esta, pues... Exacto, exacto. Trek tiene la suya de doble suspensión, de gravel, Claro, que es comodísima, pero si eres muy purista no es tu bici y si te gusta un poco la innovación y ir más cómodo, pues ese claro, tipo de bicicletas son las tuyas si te quieres dedicar a eso. claro. Yo en competición no las he visto, ¿eh? Claro. Cannondale, por ejemplo, tiene la Topstone, tiene la parte de atrás como una especie de basculante, mínimo basculante, que no Sí, requiere pues mantenimiento, al pero te da esa astrómetro, cierta claro, suspensión como para que la bici pues sí, flexe un poco. como la Procaliber y esto que llevan el Eso astómetros o es. las KTM o Specialized que flexan un poco la vaina. Bueno, Sí. cada uno se busca su truquillo al final es confort en la bici. Oye, Al final lo que te ya que da has dicho la confort. Pro Caliber, tú que has probado también la Super Caliber y sabes cómo al final es como una bici rígida, ¿no? Pero que tiene rango de suspensión trasero. Es Eh, una XCO pura, pura y dura. Es para el que le guste trepar duro y bajar técnica, bajar senderos técnicos bastante potentes. Pero es una posición muy agresiva de bicicleta. O sea, que tienes que Claro, tener un buen nivel de técnica, ¿no? Para manejarla. sí, sí. Yo creo que igual que la Epic, igual que otros modelos así muy racing, son para ciclistas muy técnicos, que le guste mucho las bicis muy trepadoras y que bajando no lo sufran. Yo, por ejemplo, tengo la Top Fuel y para mí es la combinación perfecta de bici divertida, bici hasta compitiendo en el Campeonato del Mundo hasta este año, que ha sacado el prototipo. Así que es una bicicleta perfectamente para competición si quieres hacer XC, pero a la vez es una bicicleta muy dócil y muy manejable que te permite divertirte mucho y sobre todo es súper seguro. Ya. Y por ejemplo, con tema de suspensiones, 100, 120. En mi opinión, no es tanto el recorrido de la suspensión, sino el tema de ángulos y rigidez estructural, para que nos entendamos. Me da igual tener 150 de recorrido si tengo unas barras de 100, de 32, por ejemplo. Prefiero Ya, tener 80 de recorrido y unas barras de 40. ya. Al final, tú lo que más penas en la suspensión delantera es las vibraciones de la suspensión y eso al final se consigue con barras más gruesas, puentes más gruesos y no tanto el recorrido. Ujú. A veces nos obsesionamos mucho con el recorrido y no pensamos en la angulación de la bici y la rigidez en general de la bicicleta respecto a lo que quieras hacer, ¿eh? Ya, Me refiero, y si te gusta bajar fuerte, evidentemente necesitas una bici que estructuralmente sea más rígida. ya. Si vas a pistear, pues no es tan necesario. Lo que necesitas es una bici que transmita más energía a la rueda. Depende un poco la modalidad que quieras hacer. Yo con la mía, la experiencia que tengo es que subo senderos muy técnicos bien y bajo por sitios muy bien, por sitios muy técnicos y prácticamente no echo de menos la enduro. Vale, perfecto. Vale, Jorge, pues vamos a ir acabando con las preguntas clásicas, las preguntas finales, ¿vale? Como Vale, sabes, siempre la persona que está en el capítulo anterior deja una pregunta para que en el siguiente episodio, pues la persona que venga, pues la comente. En este caso, Nati nos dejó la siguiente pregunta, que es ¿cuál era tu próxima calentada y por qué? O puedes decirme cuál es tu próxima calentada así de interesante o cuál
te gustaría que fuera tu próxima calentada? Yo, mi próxima calentada, que no te sé decir qué prueba exacta va a ser, pero el año que viene me quiero pasar a empezar con la larga distancia en carretera. Quiero empezar con pruebas de 200 o 250. Todavía no he decidido cuáles, pero al menos aparte de 2 o 3 triatlones, hacerme 2 o 3 pruebas de larga distancia en carretera, que el que me conozca mucho me va a colgar de un pino, pero me apetece un montón hacer pruebas largas. O sea, tipo brevet de 200, ¿no? Sí, por ejemplo, empezar con las de 200, a Ujú. ver qué tal. Sin abandonar el mountain bike y que también a día de hoy me gustan más las carreras de maratón, que no quita que me gustaría volver a hacer la Huesca 108 y me gustaría también hacer un par de pruebas de larga distancia con la bici de montaña. No quita una cosa de la otra, pero me apetece Y más una que alguna vez hemos hablado tú y yo, esta que tenías por ahí, que hay que colinas llevarla... tristes. No, Ah, bueno, la que tienes pero que la portear bici. Transnoma. Esa. La Transnoma es que es como mi espinita, que no sé si me llegaré a sacar, porque tendría que dedicarle un año entero, dejarle ahora mismo lo del triatlón y eso, y dedicarle solamente a la Transnoma, porque la prueba al final es competitiva y aparte todas terminan con una porteada de la bici en el cual tengo que reflexionar qué bicicleta me voy a llevar, si la Top Fuel o me voy a llevar la eléctrica o si cree que me va a ceder otra eléctrica más ligera para hacer... Ahí se tienen que dar una serie de circunstancias y además dedicar una temporada entera mía a esa prueba nada más. Y ahora mismo no me apetece, sinceramente. Bueno, Me pues ya está. apetece un poco combinar. Claro que sí. Todos tenemos nuestros momentos y nuestras cosas y Mm. ahora es lo que hay, lo que toca. Vale, perfecto. Vale, siguiente pregunta. ¿Salida de bici con o sin café? Con café, siempre. Y si es mountain bike, con cervecita al final, porque no iba en mitad del camino. Tú también, ¿eh? Tú también caes en el mundo del café y el bollito Sí, o el pincho sí, de sí, tortilla, ¿eh? sí, me gusta, me gusta. Joder. Yo también, vamos, ya lo hemos comentado en todas las estas, pero yo soy más partidario que yo. Pero bueno, que al Una final, paradita. sí, una paradita no hace daño a nadie. Nah. Vale, ¿qué canción nos dejarías de forma motivacional para que la pongamos ahí en el... Uf, pues no lo sé. La de Jaguar, esta de Tecno, la de Jaguar estaría bien. Yo creo que sí, esa, el Jaguar? Jaguar. ¿Esa Sí, de quién es? ¿Quién la algunas pincha? subversiones. ¿Quién la Es pincha? que no me acuerdo el DJ ahora mismo, pero bueno, cualquiera subversiones, techno, hard techno, la que más te motive. Vale. O Un sea, poco de zapatilla para mundo activarnos. radical, ¿no? Radical. Sí. Vale, pues la buscaremos y la añadiremos al Spotify del podcast. Vale, y última preguntita. ¿Qué pregunta vas a dejar a la siguiente persona? Uf, ¿qué pregunta voy a dejar a la siguiente persona sin saber quién es? Ahí está el marrón. ¿Geles, geles o gominolas? Geles de gominolas. Vale. Sí. Pues venga, preguntaremos a ver si Qué a prefieres lo mejor disfrutar? no es de ni geles ni de gominolas. A lo Lo mismo mejor es de empieza de bocadillo fruta de seca. cinta lomo, nunca se sabe. No lo sabremos. Vale, pues lo dejamos ahí y ya pues que nos conteste la persona que sea, ¿vale? Y nada, Jorge, pues nada, muchísimas gracias por haber echado un ratito conmigo, por habernos explicado un poco tu proyecto, haber hablado un poco del mundo del mountain bike, del triatlón. Para mí ha sido un placer tenerte en mi casa y nada, ¿algo nos quieres comentar? Bueno, primero darte las gracias por invitarme, que me hacía mucha ilusión y tenía ya ganas. Y espero haber aportado un poquito dentro de mi opinión personal y de mi experiencia para pues eso, ayudar un poco a la gente y motivar un poquito a la gente a hacer más cosas, ¿sabes? No solo el mountain bike, ¿eh? La montaña se pueden hacer muchas más cosas, pero que con progresión y con un poquito de ayuda se hace muchísimo mejor y a día de hoy, gracias a cómo están cambiando las cosas, hay instructores de un montón de cosas y igual que yo hay más, buscarlos que os podemos ayudar y seguro que os abrimos un mundo de posibilidades. Entonces agradecértelo desde ahí y espero que esto sea el principio de muchas más. Pues sí, la verdad es que esperemos que sí. Pues nada, muchísimas gracias, Jorge.
Y nada, al resto deciros que hasta aquí el capítulo de hoy y nada, espero que os haya gustado y nada, como siempre, darle al like, a suscribiros, pasárselo a vuestros amigos y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Nos vemos!